Hoy vamos a ver logaritmos y exponenciales. Antes de empezar a ver las operaciones con logaritmos y exponenciales, vamos a ver las siguientes propiedades. Propiedades logaritmos y un logaritmo base A. Vamos a empezar con esta. Si un logaritmo base A de una multiplicación, la podemos separar como logaritmo base A de P más logaritmo base A de Q. Podemos hacer esa separación. Si existe, por ejemplo, el logaritmo base A de una división, podemos separarlas en una resta, es decir, logaritmo base A de P menos logaritmo base A de Q. Luego pasamos con esta, que el logaritmo base A de 1 siempre va a ser 0 y el logaritmo base A de U a la n va a ser n por logaritmo base de U, es decir, esta propiedad nos dice que la n la podemos pasar multiplicando a los logaritmos, por eso que se encuentra aquí. Luego otra propiedad nos dice el logaritmo base A de la misma A nos va a dar 1, logaritmo base A de A a la X nos va a dar X por esta propiedad y A al logaritmo de X nos va a dar X, ¿ok? Ahora esto funciona igual si lo hacemos con logaritmo natural, son las mismas propiedades para logaritmo natural. Ahora nos vamos con exponencial. Un exponencial es cuando un número está elevado a otro número. Por ejemplo, ahorita a elevado a la 0 nos va a dar 1. Esa es una propiedad que debemos de conocer. Cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. Ok, entonces a elevado a la 1, cualquier número elevado a la 1 siempre nos va a dar exactamente el mismo número. Ahora, a elevado a la menos n lo podemos convertir en esto, es decir, pasar la hacia abajo con exponente positivo. Si pasamos la hacia abajo, obviamente arriba pues debe de quedar un 1. Recordemos que aquí hay un 1 que no se ve, entonces ese es el 1 que queda aquí. Otra propiedad es la de a la n sobre m, la podemos transformar en una raíz y viceversa. Si tenemos una raíz, la podemos convertir en a la n sobre m. ¿Okay? El exponente de a siempre queda como el numerador y el exponente de la raíz queda como denominador. Otra de las propiedades es a la n por a la m. Si dos bases son iguales y están multiplicando, podemos sumar sus potencias. Eso se le conoce como ley de los exponentes. También aplica para la división, entonces, pero en vez de sumarse, aquí se van a restar. Es decir, el exponente del que está arriba menos el exponente que está abajo. Siempre debe de tener esta notación, es decir, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. No puede ser al revés, a menos que en la división estén al revés. Otra de las propiedades que debemos de ver es a la m, es decir, un número elevado a la potencia que se encuentra elevado a otra potencia. Es decir, por ejemplo, a la m que está elevado a la n. Cuando sucede eso, estos dos exponentes se van a multiplicar, que es lo que está aquí, m por n. Es decir, si yo tengo 2 a la 2, que está elevado a la 2, puedo simplificarlo como 2 y multiplicar esto 2 por 2, 4. Es lo mismo que 2 a la 4. ¿Ok? Lo mismo aplica aquí para base E, exponencial base E. Lo mismo, cualquier número elevado a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. Aquí aplica lo mismo para este. Pasamos la e a la n hacia abajo con exponente positivo. Y viceversa, podemos pasar de aquí para acá también. ¿Ok? Entonces, lo mismo para esto. Ley de exponente para esto, ley de exponente para esto. Y aquí nos encontramos con un dato bien curioso, de que el logaritmo e
el logaritmo natural, perdón, de e nos va a dar 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es lo mismo que log base e. Si sustituimos aquí nos va a quedar log base e de e. Y esta propiedad que está aquí, esta propiedad es la misma propiedad que encontramos aquí. Recuerden, log base a de a nos va a dar 1. Entonces, log base e de e nos va a dar 1. Es por eso que el logaritmo natural de e nos da 1. ¿Ok? Esta propiedad es exactamente las mismas que vimos acá. Y esto simplemente pues es una inversa. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver que un logaritmo es la inversa de un exponencial. ¿Ok? Son inversas. ¿Ok? Y a la x es una inversa de un logaritmo. ¿Ok? Son operaciones inversas a como la multiplicación es inversa de la división. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas operaciones de cómo yo puedo ir despejando y aplicando las propiedades que ya vimos. Entonces, por ejemplo, si algún día tengo, por ejemplo, y es igual a 2 por a la 3, ¿ok? Aquí vamos a ver cómo despejamos a x. ¿Ok? Lo primero, recordemos que siempre tenemos que empezar con las operaciones básicas para despejar. Vamos a empezar primero con suma o resta. Luego vamos a seguir con multiplicación o división. Luego vamos a continuar con potencias o raíz. ¿Y qué más? Esas serían las más grandes, ¿ok? Entonces siempre vamos a empezar en ese orden a despejar. Entonces, despejar, recuerden que significa pasar todos los términos de un lado al otro lado. Entonces, si yo quiero despejar a x, tengo que pasar todos los términos que no me sirvan, los tengo que pasar al otro lado. ¿Ok? ¿Qué términos no me sirven? 2, a y 3. Pero los debo de ir pasando en este orden. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Y la dejamos donde está. Y vamos a empezar con sumas y restas. Vamos a buscar sumas y restas. 2a a la 3x. Dentro de todo esto no hay ni suma ni resta. ¿Ok? Porque no hay ningún signo que me diga más o menos. ¿Ok? Por eso quiere decir que aquí no hay suma ni restas. Entonces, nos pasamos o nos brincamos a multiplicación y división. Y aquí sí encontramos que 2 está multiplicando a la 3x. ¿Ok? ¿Hay alguna división? No hay ninguna división. Por lo tanto, la única operación en este nivel, segundo nivel, este es el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. En el segundo nivel solamente hay una división. Entonces, vamos a empezar a quitar el término que está multiplicando y al cual no pertenece x. X pertenece a este término y este otro término está multiplicando, por lo tanto lo voy a pasar al otro lado. Es decir, entonces quedaría como y
el 2 está multiplicando de este lado, tiene que pasar dividiendo al otro lado. Y 3x. ¿Ok? Ahora, en este término tengo que buscar si existe una multiplicación o una división. En este caso, pues, existe una división, perdón, una multiplicación que está aquí. Pero, antes de esa división hay un exponente o una potencia, ¿ok? Entonces, sigo con aquí ya no hay ningún número que esté multiplicando a la a, pero si hay una potencia o hay una raíz, la vamos a buscar. Entonces, nos pasamos al tercer nivel, buscamos si hay potencia, si hay una potencia, es decir, a la 3x es una potencia, no hay raíz porque no encontramos el signo de raíz, entonces simplemente nos vamos a potencia, ¿ok? Potencia o exponencial, se me pasó poner ahí, ¿ok? Ok, entonces, entonces encontramos potencia, raíz o exponencial, ¿ok? Potencia no hay, potencia sería si estuviese, por ejemplo, x a la n, x al cuadrado o cosas así, ¿no? Pero no hay. Raíz, tampoco hay raíz porque no encontramos este signo y nos pasamos a exponente. Exponente o exponencial, ya vimos que exponencial es a la x o 2 a la x o 3 a la x o 4 a la x y eso sí lo tenemos aquí, ¿ok? A la 3x. Por lo tanto, sabemos que la inversa de un exponencial es un logaritmo, ¿ok? Vamos a ver cuál de los dos. Si es un exponencial base x, su inversa va a ser un logaritmo a. Y si es una exponencial base e, su inversa va a ser un logaritmo natural. Aquí tenemos que es a, entonces tiene que ser un logaritmo base a. Entonces, recuerden que tanto de un lado como del otro lado debo de hacer lo mismo. Es decir, lo que haga de este lado lo debo hacer de este lado. O lo que haga de este lado tengo que hacerlo también de este lado. Aquí para poder despejar 3x, su inversa, tengo que aplicar la propiedad que vimos anteriormente, que me dice que el logaritmo base a de a la x es igual a x. ¿Ok? Entonces, voy a empezar. Como es base a, entonces tengo que hacer lo mismo. Logaritmo base a de y sobre 2. Y de este lado también tengo que hacer lo mismo. ¿Ok? Logaritmo base a de a la 3x. Sabemos entonces que de este lado izquierdo no podemos hacer nada más, pero del lado derecho sí podemos aplicar esta propiedad. ¿Ok? Logaritmo base a de a es 1 y por lo tanto solamente nos queda lo que está arriba. Entonces, de este lado no podemos simplificar nada más, entonces queda exactamente igual. Logaritmo base a de y sobre 2, que es igual a 3x. Aquí ya empezamos, otra vez tenemos que buscar otra vez si hay suma, resta, división, multiplicación, potencia, raíz o exponencial. Obviamente aquí no hay suma porque no hay ningún otro número. Entonces lo que hay aquí es multiplicación. Entonces este es el que quiero quitar de acá, lo tengo que pasar al otro lado con la operación inversa.
La operación inversa, ¿ok? La operación inversa de una multiplicación es una división. Entonces va a pasar como logaritmo base a de y sobre 2 es igual a x. Este 3 vimos que pasó dividiendo, ¿ok? Entonces al final va a quedar como x es igual a 1/3 del logaritmo base a de y sobre 2. ¿Ok? Vamos a seguir viendo ejemplos para que quede más claro. Y entonces vamos a ver otro, por ejemplo, y es igual a 10e a la x más 4. Y yo quiero despejar a x. ¿Ok? Entonces recordemos que primero va suma y resta, luego multiplicación o división, luego potencia, raíz o exponencial. Vamos a empezar con ese orden. Primero vamos a buscar sumas y restas. ¿En dónde? De este lado, porque de este lado es el que quiero quitar todos los términos y solamente dejar x. Entonces busco y efectivamente hay una suma, que es más 4. Entonces voy a quitar ese 4 y lo voy a pasar del otro lado. Por lo tanto, lo tengo que pasar con el signo contrario. Aquí está positivo, al otro lado tiene que pasar negativo. ¿Ok? Ya terminé con esto. Busco otra vez si hay sumas o restas, no lo hay. Entonces tengo que pasar con la siguiente. Multiplicación o división. Multiplicación si hay. Este 10 está multiplicando a la e a la x, por lo tanto lo tengo que pasar al otro lado. Entonces va a quedar, si aquí está multiplicando, al otro lado tiene que pasar dividiendo. Es decir, entonces va a quedar y menos 4 sobre 10 e a la x. ¿Ok? Aquí es entonces cuando vamos a aplicar nuestra propiedad de los exponenciales o logaritmos. Por ahí vimos que e a la x, su inversa es el logaritmo natural de x. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora para poder despejar a esta x que se encuentra aquí es aplicar logaritmo natural, porque es la inversa de e. Entonces vamos a aplicar logaritmo natural y aquí metemos todo este término. Recuerden que lo que hacemos de un lado lo hacemos del otro, entonces aquí también logaritmo de e a la x. Ya habíamos visto que como logaritmo natural es inverso del logaritmo de a la x y vimos que la propiedad logaritmo de e a la x es igual a x. Entonces la vamos a aplicar aquí. En vez de escribir esto, pues vamos a escribir esto. O es lo mismo que eliminemos este y eliminemos este y solamente nos quede la x. Entonces va a quedar logaritmo de y menos 4 sobre 10 es igual a x. Y ya despejamos la x. ¿Ok? Entonces esa es la forma de ir despejando una variable. ¿Ok? Aplicando las propiedades
de los logaritmos y exponenciales y obteniendo la inversa de cada uno. ¿Ok? Si es logaritmo, su inversa es un exponencial, y si es exponencial, su inversa es un logaritmo. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma de despejar x. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero con este logaritmo. Vamos a decir que, por ejemplo, 3y es igual a 5 por el logaritmo natural de 7x sobre 2. ¿Ok? Y nos interesa despejar esta x que está allá adentro. ¿Ok? Lo mismo. Tenemos que empezar primero con sumas o restas, segundos con multiplicación o división, tercero con potencias, raíces o exponentes. ¿Ok? Entonces primero empezamos con el 1. Y vamos a revisar de este lado si hay sumas o restas. Y vemos que no hay sumas ni restas. ¿Ok? Pasamos con el segundo, multiplicación con división. Aquí hay una multiplicación, el 5 que está multiplicando a todo el logaritmo. Por lo tanto, esta se aplica y entonces este 5 que está multiplicando tiene que pasar al otro lado dividiendo. Entonces va a quedar 3y entre 5 es igual al logaritmo natural de 7x sobre 2. ¿Ok? Entonces, ahora nos toca revisar si hay potencias, si hay raíces y si hay exponentes. O, en este caso, si hay logaritmos, porque es la inversa de este. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer los siguientes. No hay potencia, no hay raíz, no hay un exponencial, pero sí hay un logaritmo. Entonces vamos a aplicar, aquí hay dos caminos. Una es aplicar la propiedad que dice logaritmo de p sobre q es lo mismo que logaritmo natural de p menos logaritmo natural de q. O podemos aplicar directamente la inversa, ¿no? Entonces, decir logaritmo de a, su inversa, o de x, su inversa pues va a ser e a la x, ¿no? Podríamos aplicar ambas. Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Primero con esto, y entonces lo vamos a separar. 3y sobre 5 es igual, y aquí vamos a aplicar las propiedades. Entonces quedaría logaritmo de 7x menos logaritmo de 2. ¿Ok? Este logaritmo de 2 está restando, por lo tanto pasaría al otro lado sumando. Y quedaría entonces como 3y sobre 5 más logaritmo de 2 es igual a logaritmo natural de 7x. Y aquí podemos aplicar ya la inversa. Es decir, esto voy a sacar exponencial de ambos lados. Es decir, exponencial de 3y sobre 5 más logaritmo de 2 y que es igual a exponencial de logaritmo
de 7x. ¿Ok? Entonces, esto que está del lado izquierdo ya no podemos hacer nada, pero del lado derecho recordemos que estos dos se pueden anular y solamente me queda eso. Entonces, para este caso quedaría como 7x es igual a e a la 3y sobre 5 más logaritmo de 2. Este 7 pasa dividiendo, entonces por aquí quedaría como 7 y lo quitamos de aquí. X es igual a e a la 3y sobre 5 más logaritmo de 2. Todo esto es exponencial o la potencia de e, ¿no? entre 7. Y de esa forma despejaríamos a x. Vamos a hacerlo de la otra forma que les había mencionado, que es aplicar directamente la inversa de en este punto de que está arriba. Ok, vamos a borrar esto. Y esto también. Y vamos a pasar aquí directamente. Entonces, en este punto vamos a aplicar directamente la inversa. Es decir, ya no vamos a aplicar esta propiedad. No las vamos a saltar y vamos a aplicar directamente la inversa del logaritmo. Es decir, de este lado saco la inversa de 3y sobre 5 y de este lado también saco la inversa del logaritmo de 7x sobre 2. Del lado izquierdo no podemos cambiar nada, pero del lado derecho puedo anular esto y puedo anular esto. Y va a quedar solamente eso. Por lo tanto, entonces quedaría como e a la 3y sobre 2 es igual a 7x sobre 2. Este 2 está dividiendo, puede pasar multiplicando, y este 7 está multiplicando, puede pasar dividiendo. Por lo tanto, x quedaría como 2e a la 3y sobre, perdón, aquí es 5, aquí también es 5, sobre 7. ¿Ok? Es exactamente lo mismo que nos había quedado como e a la 3y sobre 2 más logaritmo de 2 sobre 7. Estas dos son equivalencias y ambas están correctas. ¿Ok? Solamente que están escritas de diferentes formas, pero son equivalentes. Entonces, esa sería la forma de ir despejando logaritmos o exponenciales. Siempre con su operación inversa. Exponencial logaritmo y logaritmo exponencial.